Me siento bienaventurada de tenerlos a ustedes acá con la unidad curricular denominada epistemología. Vamos a tener dentro de lo que vamos a ver a lo largo de aproximadamente 4 semanas, tal vez 5, eh, o a veces hasta 7, depende, ¿no? 3 unidades específicas donde vamos a tratar aspectos como el origen y los fundamentos que tienen que ver con el término de epistemología, su origen, por qué decimos que se trata de conocer verdades y creencias, qué es el conocimiento científico, está enmarcado dentro de la epistemología, las teorías del conocimiento, los autores o los filósofos que a lo largo del tiempo han estado presentes. También vamos a mirar exactamente cómo influye la epistemología en los trabajos de investigación o en los estudios que ustedes están realizando o los modelos epistémicos que se presentan. Entonces, bueno, eso, en esos términos es que va a estar enmarcado lo que tiene que ver la unidad curricular. Nos vamos a manejar en estos escenarios. Una fecha de inicio que es hoy, 25 de octubre, ¿verdad? Y vamos a hacer el cierre definitivo el 6 de diciembre para en el lapso entre el 6 de diciembre al 13 yo estar entregando ya formalmente las notas a la unidad de control de estudio. Las actividades que yo vaya a colocar están con base a 100 puntos. Esa es la máxima nota, 100 puntos. Si hay 3 encuentros síncronos, serán 3 actividades y cada una, el máximo es hasta 100 puntos, ¿ok? Aquí les dejo el cronograma de encuentros síncronos y asíncronos. Hoy un encuentro síncrono donde nos estamos viendo, donde ustedes me pueden aprovechar, pueden preguntarme, aclarar dudas cada vez que tengamos un encuentro síncrono. Y en el transcurso del 25 de octubre al 1 de octubre, que es la semana, ustedes aprovechan a hacer la actividad que yo coloque y así sucesivamente. El 8 tenemos la siguiente clase, entonces allí yo coloco la siguiente actividad y tienen esa semana del 8 al 15 para resolverla. Luego el 25 tenemos la actividad, les doy la explicación y ustedes tienen la semana del 22 al 29 para resolverla. De tal forma de que esas 3 actividades ya para el 29, Dios mediante, ya estén resueltas las 3 actividades. Y esté yo en proceso de calificación definitiva de acuerdo a lo que se solicitó en cada encuentro. ¿Ok? Mi profesión, ingeniero industrial, realicé una maestría en mercadeo. He tenido la oportunidad de formarme en diferentes áreas de conocimiento. En una de ellas en educación, saqué el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental de Libertador de acá, de San Cristóbal, pero la institución está ubicada en Rubio. Y después, y también saqué el doctorado en ciencias gerenciales en una universidad que acá se llama UNEFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Nacionales. Después, mis deseos siempre son formarme cada día y transmitir mis conocimientos. Me he formado ya en postdoctorados a nivel del campo de ontoepistemología, eh, también en la parte de servicio comunitario, que también es una rama que yo trabajo, y recientemente en inteligencia artificial, porque es un campo que a todos nos aborda en este momento, y entre ellos también la educación. Trabajo en la Universidad Nacional Experimental del Táchira y he dado 2 unidades curriculares frecuentemente. Una es de investigación y otra, metodología de la investigación. Otra es de formación de emprendedores, pero en el campo de pregrado. En el campo de doctorado he dado asignaturas que tienen que ver con gerencia estratégica,
también y con la misma de metodología de la investigación para doctores. Esas son las dos que he podido, en las que he podido participar a nivel de doctorado en otra institución del Estado y en esta del IESIT, que es relacionada a epistemología. ¿Ok? Entonces, para ustedes, a ver, la participación de cada uno, pueden ir pidiendo la mano y van participando. ¿En qué consiste el concepto de epistemología? A ver, a mi juicio, pues la epistemología es la rama que se encarga del estudio del conocimiento, pues obviamente su origen, metodología, eh, digamos la validez del conocimiento, pues se trata, a mi juicio, pues digamos, eh, de todos, de todos los métodos de investigación que nos llevan a un conocimiento científico. Perfecto, Entonces, allí lo resumiría, no sé si... perfecto. Bueno, vamos bien, Carlos. ¿Qué me dice Daniela? Para ti, ¿qué es epistemología? Sí, profe, como decía mi compañero, es como esa ciencia, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, pues en sus diversos aspectos, ¿sí? Ajá. Puede ser su origen, sus métodos, su aplicabilidad, Ok, eso así como en síntesis, profe. gracias, Daniela. Julio, ¿qué me dice? Bueno, lo que yo entiendo es que esto es una rama de la filosofía, ¿no? En la Ajá, cual estudia varios conocimientos, en la cual analiza la parte de lo que es la naturaleza, a qué límites van, cuál es la validez. Y aquí también responde algunas preguntas que tiene la filosofía, ¿no? Prácticamente es conocida como la teoría del conocimiento, en la cual ésta tiene un origen de términos y algunos objetivos en los que debe cumplir los seres humanos. Sí, en donde van a justificar la estructura, el enfoque a dónde van, cuál es el límite, cuál es la validez de cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo que yo le entiendo, profesor. perfecto. Gracias, Julio. Gisela, necesito preguntar porque necesito saber que están aquí, presentes. Doc- Aunque Doctora, no nos veamos, no quiero... doctora, Ajá, doctora, para mí es la ciencia ajá, que reflexiona sobre la naturaleza de métodos y la teoría sobre resultados, fundamentado en la validación, en la naturaleza del conocimiento y en la validez de los mismos. perfecto. Muy bien. Antonio, Antonio Morales, ¿qué me dice? O Robinson, mientras tanto. ¿Para Sí, qué? doctora. Hola, Robinson, cuénteme. Sí, siempre en el campo de la educación me ha gustado revisar los conceptos desde la definición etimológica. Y aquí pues encontramos la combinación entre el conocimiento y el saber y el estudio o la ciencia, que sería eh, la segunda parte de la palabra epistemología. Y esto pues nos da como resultado esa ciencia que nos hace hacer uso del conocimiento o de la construcción del conocimiento desde diferentes escenarios y a partir de la experiencia, a partir de las vivencias, para luego dar un concepto de lo que a nuestro alrededor se conoce como realidad. Maravilloso, excelente, gracias por tu aporte. Falta una sola persona por intervenir, ¿será que puede hacerlo? ¿Qué es epistemología para Antonio Morales u otro que está por allí que falta? Bueno, fíjense que ustedes pudieron plasmar con sus propias palabras
un concepto, ¿verdad? ¿Qué se hace necesario en su momento? Buscar la información precisa, completa de los autores que dicen a qué se refiere epistemología. Pero aún así, ustedes lo plasmaron en lo que dijeron. Carlos, por ejemplo, Carlos Ospino comentó que es el conocimiento. Algunos coincidieron con las palabras. Carlos comentó conocimiento, las palabras que más resaltó, conocimiento, validez y métodos. Efectivamente, porque ustedes están en un trabajo de investigación doctoral y por lo tanto lo que van a generar en este trabajo de investigación es conocimiento. Y lo que tienen que buscar en todo a lo largo de la trayectoria de su trabajo doctoral es ese conocimiento que va a alimentar esa tesis que ustedes están trabajando. Entonces, el conocimiento es una palabra clave dentro de la epistemología. También comentó Carlos la validez que tiene la información. De aquí en adelante, me imagino que habrán visto ya varias materias. Todo lo que investiguen, lo que busquen, tiene que ser de repositorios confiables. Es decir, que esté debidamente sustentado por un autor y que debidamente tenga identificado, en algunos casos tiene el DOI de un artículo científico que lo acredita como un buen trabajo de investigación, que tenga la dirección electrónica debidamente sustentada, de dónde procede, es un artículo científico, es un libro. Es decir, la información debe estar completamente sustentada y validada para que lo que ustedes busquen sobre un tema, objeto de estudio, esté bien, porque si ustedes no pueden colocar en sus trabajos doctorales sin autor, no, yo conseguí esto que fue muy bueno, pero le colocan la S y la A sin autor, eso no es válido. Eso no lo vayan a tomar en cuenta jamás. Si consiguen una información y que de acuerdo a las normativas, si es menor de 40 palabras o si es mayor de 40, hay una forma de citarlo en el trabajo y se requiere en algunos casos colocar la página de donde procede y le colocan sin página, SP, no lo coloquen, porque sus trabajos, lo que ustedes están haciendo de investigación doctoral, todo debe estar bien sustentado. Entonces, que yo no sepa quién lo habló, negativo. Que yo no conozca de dónde procede, en qué página, tampoco. Lo cual significa que la fuente que ustedes buscaron no era suficientemente válida y por lo tanto no debe estar inmerso en su trabajo doctoral. ¿Ok? ¿Aclarado? El término validez es precisamente que cuando ya estén desarrollando sus trabajos doctorales, van a pasar por un proceso de validez y confiabilidad. Y en su momento, cuando ustedes ya estén viendo la asignatura de investigación, les van a explicar cuáles son los instrumentos o los pasos a seguir para que lo que ustedes busquen en sus trabajos sea válido. Vamos a suponer que ustedes van a hacer una investigación cuantitativa o una investigación cualitativa, lo que ustedes decidan hacer. Y supongamos que la investigación es cualitativa, siempre van a tener sujetos a los cuales les van a buscar ustedes la información relacionada al tema objeto de estudio y por lo tanto esas personas que van a ser las personas claves de sus trabajos tienen que ser confiables para poder estar dentro de su proyecto. ¿Y confiable qué significa? Que tiene suficiente experiencia, que tiene suficiente conocimiento en el campo de la investigación que ustedes están desarrollando y por lo tanto sí pueden ser sujetos de su trabajo de investigación. O sea, no se busca a cualquier persona. Entonces ustedes tienen que tener ojo clínico para saber exactamente a quién yo voy a utilizar dentro de mi trabajo de investigación. Retomando el concepto de epistemología, ¿por qué? Porque comentaron, y todo lo que comentaron es cierto. Todo lo que manifestaron ustedes
cuando les pregunté qué consideran es epistemología, esas fueron las palabras que emergieron. Emergió conocimiento. Va a estar durante todo el proceso investigativo. La investigación no es rígida. Que yo dije esto y después no lo puedo cambiar, o que yo dije hasta aquí y no le puedo agregar nada, no. La investigación es flexible. En algún momento van a agregar algo que emergió producto de una entrevista y bueno, ¿por qué no agregarlo? Entonces no, la investigación no es rígida, es flexible. Entonces, conocimiento, validez, porque tenemos que conocer lo que les comenté, cuáles son las herramientas necesarias para que el trabajo en su momento, cuando ya estén desarrollándolo, tenga la validez suficiente y la confiabilidad. Y también comentaba Carlos que tenía que ver con métodos de investigación. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque el método me va a permitir saber cuál es el camino a seguir. Entonces, así cuando nosotros hacemos una planificación sobre algo específico, la planificación que ustedes tienen de su trabajo de investigación doctoral tuvo un inicio y va a tener un desarrollo, un camino a seguir, un tiempo, y ustedes deben planificarse cuál es el tiempo que consideran lo van a finalizar. Y eso dependerá de las materias que ustedes ven a lo largo de esta trayectoria y bueno, se planifican y por lo tanto el recorrido que van a tener es como cuando yo escojo el método de investigación que voy a utilizar, que va a ser la trayectoria a lo largo del tiempo y que lo tengo que saber escoger por dónde me voy. Ustedes van a conocer en la asignatura de metodología cuáles son los diferentes métodos de investigación. Y en algún momento van a ver que de repente uno es muy parecido al otro, pero solamente ustedes como investigadores, solamente ustedes que son los que están en el área, objeto de estudio, son los que van a determinar o le van a poder decir incluso al docente, no, yo considero que es este método y le van a dar las razones. Yo les invito que también indaguen sobre los métodos de investigación. Bueno, lo van a poder reforzar mejor cuando estén en la asignatura y van a poder determinar, me voy por este camino. Entonces, los métodos de investigación son claves en la epistemología, tiene que ver con el conocimiento. Yo necesito saber cómo están ustedes, o sea que ahora me lo dicen, todavía no. Continuamos. Entonces Daniela Murillo, dijo que era una rama de la filosofía. Efectivamente, es que la filosofía casi que está inmerso en todo siempre. Y gracias a los antecesores a lo largo del camino, han dejado huella y han dejado conceptos que permanecen en el tiempo. Ya lo vamos a ver. También Daniela decía que es el conocimiento y que era muy importante el origen y los métodos. Yo los invito a que al tema objeto de estudio que ustedes tienen, busquen siempre cuál es el origen. Ah, yo voy a tratar sobre la temática que tiene que ver con la neurociencia. Bueno, ¿de dónde surge la neurociencia? ¿Cuál es el origen? ¿Quiénes fueron los precursores? Busquen los iniciadores de esa temática que ustedes están investigando. El origen de las cosas es muy importante. Entonces, como decir esa trayectoria a lo largo del tiempo. En este momento yo les comentaba cuando iniciamos que se está manejando muy fuertemente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y pues la inteligencia artificial está haciendo un papel muy valioso en la educación. Solo que tenemos que estar alertas de que lo que busquemos y lo que hagamos con la inteligencia artificial realmente sea lo idóneo, ¿no? Porque también podemos recibir mentiras, o sea, tal vez no es lo que me está abordando. Y muchas personas consideran que se meten a un buscador, utilizan una de las IA y lo que me da, eso es. Y no pueden ser confiables en su totalidad. Tienen que estar claros que la inteligencia artificial es un medio de ayuda
pero no la exactitud perfecta para decir que eso es así, punto. ¿Y qué es lo que le va a permitir saber si estamos en lo correcto? Su experiencia, el conocimiento que ustedes tienen. Eso es lo que le va a permitir decir, lo que me arrojó no apunta. Mire, yo una vez hice una prueba, hice una interrogante a una de las IA y lo que me respondió, yo dije, le escribí, no estoy de acuerdo con lo que me está plasmando porque desde mi óptica considero que, por lo tanto, me parece que la información todavía le falta, la siento muy vacía y además la fuente bibliográfica que me está arrojando tampoco es idónea. Esa información no es la correcta. ¿Y sabe lo que me contestó? Me contestó, usted tiene toda la razón. Yo la estaba probando, me dijo la inteligencia. Yo te estaba probando para saber si usted había estudiado lo suficiente como para aprobar o negar lo que le estoy escribiendo. ¿Qué tal? Entonces, hay que tener cuidado. Y si ustedes la utilizan, tienen que estar seguros de que lo que le están ofreciendo en la IA que utilicen verdaderamente apunta a lo correcto. Y se van a ayudar cuando ustedes les soliciten, deme la fuente bibliográfica correcta y verifiquen que efectivamente esa fuente es correcta. Porque la IA le puede dar todo y ustedes contentos. Ah, no, ya hice la tesis doctoral porque le introduje toda la información que necesitaban y arrojó todo. Entonces, efectivamente, Daniela Murillo comentó que sí, era una rama de la filosofía y que era muy importante tener el origen. Entonces, el origen, les recuerdo, es buscar el origen de las cosas, el origen de lo que ustedes están investigando, saber quiénes fueron los iniciadores. Cuando yo les dije, les comentaba acerca de la inteligencia artificial, que ahora estaba más en boga, es porque precisamente es en este momento donde se despertó la llama de la búsqueda de las diferentes IA y ahora ya se, como quien dice, se popularizó en todos los medios. Sí, después del COVID eso reventó de una manera de que, pero hay quienes dicen, no, es que no es no es en este momento que apareció, ya antes estaba, y explican de qué forma estaba inmersa la inteligencia artificial. Y ahora, pues después del COVID, se hizo como se dice, la fuerza más grande en esta temática y ya está entrando en un momento en que todos ya conocen las diferentes IA que existen, para qué existen. Incluso hay unas que trabajan las bases de datos, las minerías de datos. Las empresas buscan software específicos para que analicen una cantidad de datos cuando son empresas de alto volumen de data, perdón, empresas que manejan, por ejemplo, la parte agrícola, entonces utilizan específicamente la IA necesaria para el manejo de la información agrícola o pecuaria. Bueno, y así como eso, muchas IA que son específicas para algo, ¿sí? Para la educación, pues también hay. Ya hay unas que incluso las exposiciones también se las elaboran. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, muy bonita la exposición, pero no le terminó de agregar tal cosa, dele su toque personal y entonces ustedes también tienen que hacer. Y si están dando clase a sus estudiantes y sus estudiantes conocen alguna, pues ayúdenles a que también el razonamiento esté inmerso dentro de esa investigación. Decía por allí, me hablaban de teorías, que tenía que ver con las teorías de conocimiento que teníamos que ver cómo respondíamos las preguntas dentro de esa. Sí, es que dentro del mismo concepto se dice, bueno, esto que estoy investigando, lo que está diciendo tal autor, ¿será completamente verdad o será falso? Bueno, ahí es donde entra la postura crítica del investigador y eso es divino, que ustedes tengan esa capacidad de decir, respeto la opinión del autor, pero desde mi punto de vista, tal cosa, y dan su aporte crítico. La postura crítica del investigador es muy valiosa. Por eso yo, en los trabajos de investigación, por lo general tienden a colocar un gráfico y decir, a continuación muestro tal gráfico que genera los datos en relación a tal pregunta. Y más nada. Y yo le digo, no, pero ya va. Opine, informe, describa
esa respuesta. El número es interesante, pero el número solo no habla. Entonces, describa cuál es su postura. Si en el momento no es cuantitativo, sino es cualitativo porque emergió de una entrevista, entonces, bueno, lo que dicen los entrevistadores, ustedes después pueden opinar si están de acuerdo con lo que opinaron diferentes personas o contrario a lo que dicen ellos, considera que su postura crítica es muy interesante. Tenerlo dentro de sus trabajos de investigación, no dejar figuras ni tablas sueltas que nadie sabe o para qué fue que lo colocó allí. ¿Ok? Entonces, responder preguntas, hacerse preguntas si esto es correcto, si esto es verdadero, si esto es falso. Hay autores que han dejado huella a lo largo de los años y todavía esas posturas se mantienen. Entonces uno dice, oye, a pesar de que ese autor del año tal, 68, 79, opina tal cosa, hoy, a pesar del avance en la educación, del avance en la tecnología, se mantiene porque y da su información. Entonces, eso es enriquecedor, ¿ok? Eso me interesó, me pareció interesante cuando nombraron responder las preguntas, manejar las teorías, las teorías de conocimiento, me comentaban por allí, y sí, yo les invito a que ustedes busquen cuáles son las teorías que se ajustan a la temática que ustedes están desarrollando. Entonces, en la mayoría, o sea, si no es casi que el 100%, los trabajos de doctorado siempre tienen que sustentar teóricamente, o sea, hay un capítulo que es el basamento teórico, deben sustentar cuáles son las bases teóricas que soportan el trabajo, pero también cuáles son las teorías. Entonces, ustedes, en función de la temática, tienen que decir, bueno, las teorías que tienen que leer. Y si no leen, pues no van a saber a qué teoría yo me puedo enfocar. Buscar en el amigo Google, ¿no? Que es nuestro amigo. Entonces, ¿cuáles serían, o en la misma guía, cuáles son las teorías que se ajustan a una temática de esta naturaleza? Y después abordan esas teorías en libros, en artículos científicos y se van a alimentar. Van cada día dándole aporte al conocimiento, ¿ok? Am, Lois también habló también comentó que es importante, que es una ciencia que busca reflexionar. Sí, efectivamente, tiene que ver con la ciencia. Eh, Robinson también opinó sobre el conocimiento, Robinson Peña sobre del conocimiento al saber, del estudio a la ciencia. Sí, ustedes tienen que hacer ciencia acá en lo que están haciendo sus trabajos doctorales, porque tienen que estar bien sustentados. Por eso nada de sin autor, sin página. La otra pregunta que les tengo a ustedes y que quiero la participación de cada uno es si ustedes están haciendo ya sus trabajos de investigación doctoral y tienen un tema específico. Yo aún no lo he iniciado, doctora. ¿No? No. Ok, entonces los que en este momento todavía no tienen tema, vayan pensando primero. Lugar donde es posible tener acceso a la información. No, primero, problemáticas. Problemáticas que consideran son posibles de investigar y de poder apoyar para resolver esa situación. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas? Se pueden hacer varias interrogantes de cuáles son las problemáticas que ven en el área donde laboran, porque la idea es que lo que vayan a desarrollar tengan acceso a la información y a las personas. Entonces, les invito a que tengan un cuaderno específico que sea para el doctorado, porque así ustedes colocan posibles temas de investigación, temáticas de investigación, colocan una lista de temáticas. Después analizan si hay acceso a esa información, si hay acceso a las personas, ¿verdad? Y entonces, bueno, en su momento van a poder enfocarse en alguna. Otra, o si no tienen en este momento temática, ¿ok? Daniela tiene temática, ya tiene un tema. Pues
Como tal, exactamente así no, pero sí lo he pensado, porque no he empezado a desarrollar la tesis, pero sí lo he pensado porque es que yo soy tutora PTA, Ajá, entonces nosotros nos relacionamos mucho con el tema de la formación integral y la educación crece, y ese me parece un tema súper interesante para investigarlo, ¿sí? ok, En el contexto donde yo laboro. ok. Formación crece, ¿no? Me dice. Sí, y la formación integral, sí, señora. Ok. Pero ¿de qué nivel? ¿Primaria, secundaria, universitario? Pues en primaria, en primaria. Ok. Ah, Yo Gisela, Gisela. estaba pensando en lo Tímido. Ajá, ya le doy la en- palabra a Julio. Gisela, ¿tiene una temática ya que está desarrollando? Pues el ejercicio lo estoy enfocando con todo el proceso de inclusión educativa. Ok. Proceso de inclusión educativa. Sí, señora. Entonces ya después lo que tiene que es focalizar dónde va a ser ese proceso de esa investigación de inclusión educativa, en cuál institución o en cuáles instituciones, dirigido a quiénes, a qué extracto, a qué grupo, dónde va a ser el estudio, por ejemplo, ¿no? Ok. Julio, me decía. ya, yo pensaba más o menos de lo que es la aplicación de lo que es la gamificación en un instituto tecnológico, o sea, para lo que es clases en línea. Entonces O- ahí quería hacer un poco de lo que es la innovación educativa y tecnológica. ok. Am, Julio, te invito a poder entrar al YouTube de Verano Tit. No sé si lo conocen, y no solamente Julio, sino todos los que me escuchan. Hay ¿cómo se le llama eso? Una red, no, en YouTube que tiene como nombre Verano Tit. Entonces, Verano Tit a lo largo de la semana no hace sino dar información muy valiosa en el campo de la tecnología. Y hay un historial completo de lo que ha hecho a lo largo de los años. De una u otra forma te va a ayudar a lo que tú pretendes trabajar en materia de tecnología, ¿ok? Verano Tit, ok. Oscar, Oscar tiene temática. Profe, de antemano pido disculpas por entrar un poco tarde a clases. Me tocó desde el celular. Estoy Ajá, pensando en el uso de la metodología de clase invertida en el desarrollo de competencias matemáticas. ok, ajá. En la parte de matemática, ok. Bueno, Claro. buenísimo, porque tiene un pensamiento que de repente lo está dirigiendo hacia lo que quiere investigar, ¿no? Sí, Ajá. sí, claro. Y Carlos, opino sobre qué le gustaría. Profe, bueno, yo, eh, digamos, todavía no me han asignado. Hice una propuesta que básicamente yo estoy creando un grupo, un semillero de investigación en la institución educativa donde laboro. Y digamos, la investigación que planteé es sobre el impacto del uso de la inteligencia artificial en la investigación científica y básicamente en la población de mis estudiantes, ¿no? Sí, Y el otro tema que planteé, en caso de que ese no me funcione, es uno que ya estoy adelantando con mis estudiantes sobre la aplicación de la sentencia 055 del 2022 que despenalizó el aborto en Colombia, en el municipio de Plato. Entonces, no sé cuál de los dos temas de pronto me aprueben, pero esa es, digamos, las líneas de las dos investigación que me tendencias, gustaría. Sí, dos temáticas que le gustan. De esas dos temáticas, tú tienes que pensar dónde tiene suficiente acceso a la información
donde es posible tener acceso eh, a los informantes después cuando ya vaya hacia dónde se dirige la investigación, si a a lo cuantitativo o más a lo cualitativo, y si tiene acceso a informantes claves. Para cuando vaya ya el momento de, o sea, uno tiene que pasearse en el antes, el durante y el después, y visualizar. Son dos temas interesantes, solamente que tiene que en su momento decidir y dónde usted tiene el conocimiento o la experiencia, dónde usted capta más información sobre cualquiera de las dos temáticas, ¿ok? Entonces también es interesante. Me decía Carlos que el lugar donde tú te encuentras, ¿cuál es? Me dijo. Plato Magdalena, Colombia. Magdalena. Tierra del hombre caimán, como le dije. Después me escribe, ¿cómo es que tú dices que la tierra del hombre qué? Del hombre caimán. Esa es la Caimán. leyenda, sí, la leyenda del hombre caimán acá en Plato Magdalena. Ah, ok, la leyenda, chévere. Esto también es interesante porque es cultura, ¿no? Nos apoyamos en el conocimiento. En mi caso, en la ciudad de San Cristóbal, nos dicen gochos. Y resulta que en alguna oportunidad hubo un gobernante que estuvo en nuestro estado, nos trató de cochinos, de marranos, de puercos, de lo peor. Y resulta que, como decir, la metáfora es que, o no metáfora, lo positivo de las cosas negativas, o sea, cuando hay algo negativo, siempre hay algo positivo. Entonces emergió que dos personas quedaron tocados con eso que ese gobernante en el momento dijo y empezaron a investigar. Entre esos un historiador y una estudiante de letras y se dedicaron a estudiar muchísimo sobre la palabra gocho y para alegría de todos, después de varios años de estudio, se envió la información, el informe de todo lo plasmado por ellos dos y lo enviaron a la Real Academia, ¿verdad? A la RAE, a la Real Academia Española, y afortunadamente ya en este momento está aprobado formalmente que gocho significa gentilicio, que es positivo y que es gente buena, gente dedicada a dar lo mejor de sí. Entonces, imagínense. Entonces, uno dice, bueno. De todo se aprende y siempre de lo que uno cree que es negativo, todo completamente, siempre algo positivo. Si no hubiese sido porque en su momento nos trataron tan mal como personas, no hubiese emergido que dos personas investigaran a profundidad el término que databa de años atrás, que hubiesen elaborado unos buenos informes y lo enviaron para que ya recientemente fuera aprobado. Entonces, yo estuve en el bautizo del libro que se llama Gocho. Y bueno, eso me llama la atención lo que tú dices, la leyenda del Caimán. ¿Por qué? Porque todo es cultura también. Aquí estamos para aprender. No solamente yo les doy, sino ustedes también a mí. Y esto se llama aprendizaje colaborativo. ¿Ok? Bueno, entonces, Doctora, disculpe, no hubo un presidente Carlos Andrés Pérez que le decían el gocho. Estoy equivocado. sí, sí, sí. Sí, también es que de acá del Táchira han salido varios gochos y se les decía así. Es tierra de presidentes, en la zona de San Cristóbal, del estado Táchira, y ese era el término, el bocho. Y bueno, pero sí siempre hay alguien que minimiza, que actúa de manera despectiva. En la viña del Señor, pues hay de todo, ¿no? Y como les decía el recuento, hay de todo, pero de algo, de todo lo negativo que ocurre en un momento, siempre habrá algo positivo. Y lo positivo es que ya quedamos aprobados. Bien, entonces ya me falta Robinson Peña, saber qué está trabajando o qué piensa trabajar, si tiene una temática. Bueno, doctora, yo apenas estoy iniciando, no Ajá, retomando, iniciando hoy el proceso, pero sí en mi gestión directiva quería enfocar el trabajo a la autogestión del conocimiento de los
como, como parte del proceso de los docentes en las instituciones educativas, viéndolo también con todas las herramientas que hoy en día en entornos virtuales encontramos, lo que usted venía hablando de inteligencia artificial, pero en el sector de los docentes, en el gremio de los docentes, existe alguna resistencia a estos cambios. Entonces, me gustaría como enfocar ese trabajo hacia la autogestión del conocimiento desde el rol docente. Ok, gracias. Y Lois García, si está por ahí. Hola, profe. Ajá, Doctor, estoy reflexionando sobre la misma, sobre la temática, sobre la epistemología del proyecto de investigación. ajá. Recuérdeme, ¿sobre qué me dijo que le gustaría? Reflexionando sobre la temática. Ok, está en ese proceso, viendo a Sí, ver señor. sobre qué cosa. Ok. Sí, señora. Bueno, observo que algunos tienen alguna idea plasmada, tal vez adelantada, otros están iniciando. Entiendo también que la asignatura de epistemología está dentro de las primeras y muchas veces dirán, bueno, ¿como para qué? Bueno, precisamente en mi caso, para decirles que cada asignatura que ustedes puedan ver, tienen que aprovecharla al máximo y tratar de poner, como quien dice, colocar esa mente en funcionamiento, de pedirles al creador o a quien ustedes le quieran pedir que les dé la sabiduría suficiente como para pensar sobre qué pudieran investigar, ¿ok? Porque hay que aprovechar cada asignatura para que ustedes puedan ir alimentando el proceso investigativo. No dejen pasar materias sin que ustedes tengan productos, o sea, que ustedes sientan que adelantaron, que ustedes sientan que buscaron información y que se van cada día alineando. Muchas veces uno tiene una temática y después se da cuenta que no, que ese no era el camino ni tampoco era la temática. Entonces les invito a que la reflexión esté continua, continuamente, que esté permanente, que les permita pedirle al creador o a quien, como les dije, a quien ustedes tengan dentro de sus oraciones o sus petitorios, que les permita abrir esa mente, ¿verdad? Esa glándula pineal para tener la suficiente creatividad y pensamiento sobre qué específicamente les gustaría trabajar porque ya están en otro nivel. No es un nivel de pregrado, no es un nivel de maestría, es un nivel de creación de conocimiento, de generación de conocimiento que ustedes van a dejar plasmado en el lugar donde se desarrollan, en el lugar donde trabajan y que incluso va a trascender grandes esferas, grandes límites regionales, nacionales e internacionales, porque lo que ustedes desarrollen y creen va a permitir ser un apoyo para cualquier persona en el mundo. Entonces tienen que verse como que es así, no es un simple trabajo de gaveta, no, que lo desarrollo para colocarlo guardadito y que evidencie que yo hice el trabajo. No, es un trabajo que va a trascender y que por lo tanto alguien en este planeta Tierra lo va a observar y va a poder determinar que sí tiene un aporte para ustedes. Para la persona, perdón, para la persona que en un momento determinado lo busque, lo lea. Entonces, les invito a eso, a abrir esa glándula pineal, ¿verdad? A darle la oportunidad a la mente de ser creativos y se van a dar cuenta y tienen que leer. Siempre tienen que leer sobre lo que les llame la atención, porque a la medida que leen, van a ir aperturando nuevas ideas, nuevas cosas, y eso les va a permitir tener criterios para decir, este es el camino. ¿Ok? Bien, Doctora, quiero hacer sí, de pronto no un comentario, no un aporte, no un comentario. Cuando me disparó así, como le dije, acababa de llegar. Eh, yo en mi rol de directivo docente, de pronto tengo una leve identificación con el amigo Robinson. Ya me di cuenta que es también directivo y inicialmente pues ha sido una de las ideas enfocarme por ese aspecto porque es el rol que desempeño. Sin embargo, uno como directivo
se tiene que meter en toda la dinámica de la educación y hay un aspecto que me llama mucho la atención, el aspecto socioemocional de la población estudiantil rural. Usted sabe que, como decimos comúnmente, la adolescencia, la adolescencia es como la brisa que en una parte pega más duro que en otro. Entonces, haciendo un análisis o un estudio de las emociones que hoy por hoy están disparadas, sobre todo en los adolescentes, a mí me llama la atención por una problemática que vengo eh, eh, experimentando en mi institución. Me llama la atención. Esos dos temas los tengo como que en remo por ahí, pero vuelvo y le repito, ahora que ya usted tocó puso como se dice el dedo El punto de en la el clavo. I. Bueno, listo, el punto de ahí, eso. Eh, ya vamos a tener que ponernos serio a mirar por qué temas específicos que nos vamos a decir. Porque uno está como que cuando le gusta a la muchacha y no sabe qué decirle, no sabe por dónde empezar. Así me ha pasado a mí. Entonces, pues, ya Robinson comprendió Le gusta a la muchacha la y no sabe pauta. cómo conquistarla y hasta que tiene que decidir dónde arranca, es así. Entonces, entonces así, por eso les digo, no pueden esperar, cuando ustedes pasen una asignatura y no haya, por eso les digo, compren un cuaderno exclusivo nada más de doctorado, colóquenle fecha. Por ejemplo, octubre, las materias que vayan viendo, la van agregando allí, las que vayan viendo y le van dando los escritos y después cuáles son los aportes y lo que ustedes han logrado y vayan escribiendo allí las cosas que la mente les va dando, la información que consideran valiosa en su momento con el docente. Entonces, si pasa la materia y ustedes miran el cuaderno y no lograron captar nada ni escribir algo nuevo, pues se perdió el tiempo. Es como cuando uno dice, no, pasó el año y yo voy a mirar cómo me fue en el año. Y miro para atrás y yo dije, no, me mantuve sentada todo el tiempo durmiendo, más nada, y trabajando normalito, no hice más nada. Pues fue un año improductivo, pero si yo miro hacia atrás y yo veo que yo logré esto, y entonces yo digo, bueno, fue un año que realmente actué, logré cosas, efectivo, el otro será mejor, pero logré algo. Entonces, así los invito con sus investigaciones doctorales. Cada uno de ustedes tiene que arrancar precisamente por elaborar lo que en los documentos de entrega de trabajo se les llama planteamiento del problema. Entonces, significa que ustedes tienen que como dividir este planteamiento del problema en dos grandes partes. ¿Qué es lo ideal que debe existir en una organización objeto de estudio? En este caso, en tu caso, organización educativa, cómo debería ser lo ideal en la formación de los estudiantes, cuáles son a nivel legal los aspectos que arropan la parte emocional a nivel internacional, qué leyes han emergido o qué leyes han emergido a nivel a nivel nacional en el país donde se ubica. Entonces, lo bonito, lo ideal es lo bonito, pero después plasmar lo real es qué está sucediendo, qué es la problemática que está sucediendo y conocer si esa problemática viene sucediendo en el país, en qué áreas específicas, quiénes han investigado sobre esa temática. Entonces va construyendo el planteamiento del problema desde lo ideal y desde lo real. Y cuando ya vamos a lo real, quiere decir que tengo que saber qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Es decir, esas son dos grandes interrogantes. ¿Qué está sucediendo y por qué está sucediendo? Como que yo diga, comparando y igualando, ay, no, yo me siento muy mal de salud. Entonces yo voy al médico y el médico me dice, ajá, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que usted siente? No, entonces empiezo yo a enumerarle las cosas. Ajá, y entre esas me pregunta, ¿pero cuál es su edad? Entonces, no, mi edad es esta. Ah, ya por ahí vienen tales problemas. Usted come así, hace esto, ha hecho deporte, no ha hecho. Entonces empieza el doctor a investigar sobre uno, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Ajá, para poder determinar, pero las causas de lo que está ocurriendo es porque a esta edad cuando ya uno se empieza a descompensar,
por alguna situación de tiempo, ya no debe consumir tanto azúcar, ya no mueve los huesos, no hace ejercicio. Ah, ¿qué pasa? Entonces hay unas causas. Entonces, en el trabajo de investigación, ustedes tienen que empezar a revisar sobre la problemática que yo estoy visualizando. Hay unas situaciones permanentes en el país. Eso también ocurre a nivel internacional en diferentes lugares. Y entonces empiezan a guardar información. Por lo tanto, ustedes deben tener en su computador carpetas informativas por años, donde ustedes coloquen allí lo que consiguen que sea fuente confiable, que les va a servir de aporte para ir plasmando el planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces es muy valioso lo que tú comentas, Carlos, porque forma parte también del desarrollo del trabajo de investigación y lo que consigan. Por ejemplo, hay una parte dentro del trabajo que tiene que ver con antecedentes y en los antecedentes tienen que buscar información internacional, nacional y local, pero esos antecedentes, como ustedes ya están a nivel doctoral, deben ser antecedentes doctorales. Entonces no van a buscar un antecedente de pregrado ni de posgrado, tienen que ser antecedentes ya en el campo doctoral, ¿ok? Bien, nos paseamos por algunos escenarios. Les digo que el que me pregunta aprovecha y el que yo le pregunto responde me aprovecha. Y si no, pues verá la información después en la grabación. Bien, entonces fíjense que cuando volvemos al tema que algunos de ustedes en común decían que es conocimiento, nos encontramos de que efectivamente el conocimiento explora ese desarrollo del conocimiento desde la antigua Grecia hasta acá. Y allí se analizan las verdades, las creencias, y esos dos términos han venido evolucionando a lo largo del tiempo y efectivamente influyen en esa filosofía y en ese pensamiento moderno que se viene presentando. Entonces, fíjese, a ver, un voluntario que me lea el primer concepto y luego otro voluntario que me lea el segundo. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. Su nombre proviene de los vocablos griegos episteme, conocimiento, y logos, estudio o ciencia. Por eso se le llama la ciencia del conocimiento. Perfecto. Ajá, el segundo voluntario o voluntaria. ¿Para qué sirve la epistemología? La epistemología trabaja con la forma en que se adquiere el conocimiento. Algunas de sus funciones dentro del campo de la investigación son cuestionar los límites del conocimiento, revisa y cuestiona los métodos aceptados de formulación de conocimiento a partir del mundo real, revisar las metodologías, pone en tela de juicio los métodos que usamos para distinguir un conocimiento válido de una creencia o una suposición o para distinguir el conocimiento según de dónde provenga. Perfecto, gracias. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando sus trabajos y vayan en el capítulo 3 que tiene que ver con la metodología, son ustedes los que le van a poder decir a la docente tutora o al docente tutor, a mí me parece que el método debería ser esto por esto y esto y esto. Entonces, porque van a revisar y de acuerdo al método que ustedes van a estudiar, van a decir, se refiere al mundo que yo estoy investigando. Yo les invito, cuando yo les digo, sean críticos en lo que dicen, pero bien sus... Críticos no por criticar, ¿no? Hay un dicho que dice, no critique por criticar, no. Critiquen, pero debidamente sustentado. Ya ustedes en este nivel de doctorado no pueden aceptar que alguien les llegue con el cuento de que yo escuché em, que el petróleo iba a salir en tal municipio porque la tierra es buena. Ajá, pero ¿quién lo dice? ¿Cuál es el sustento técnico? No puede ser cualquier cosa que dicen por hablar. ¿Quién lo manifiesta? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde está plasmado? Ya todo tiene que estar y ustedes tienen que hablar así. No es decir por decir, ah, no, yo creo que allá va a ocurrir tal cosa porque, ajá, pero ¿dónde está el sustento? ¿Por qué lo dice? Si vamos a hablar de calentamiento global. Ah, no, todo el mundo está cambiando. Ajá, pero no hablen así. ¿Por qué está cambiando?
¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los datos que dicen que el mundo está cambiando? ¿En qué? Entonces, lo que ustedes conversen tienen que estar debidamente sustentados, si no, ¿para qué hablan? Ustedes tienen que ser ricos en información de ahora en adelante y en conversación. El lenguaje de ustedes se tiene que distinguir ante cualquier grupo de personas. Bueno, de acuerdo a fulanito de tal, en tal fecha, él manifestó en tal escenario tal cosa, porque era un experto en este campo. Sin embargo, yo opino lo siguiente, no estoy de acuerdo por esto, pero con criterio. Ya tiene que ser así. Ya un doctor, yo no admito que hable en el aire. Y si va a decir algo es porque está debidamente sustentado o por lo menos reflejado en algo, en alguna información. En los trabajos de investigación también tienden a colocar información y no darle el crédito a la persona que lo dice. Y después dicen, no, todo eso lo pensé yo. Y resulta que ni siquiera cuando uno habla y le dice, bueno, expréseme lo que está allí, no lo dice. Entonces uno dice, ajá, pero y entonces me está diciendo que todo eso lo escribió porque le salió de la cabeza y uno le dice, explíquemelo y no sale el verbo. Entonces, ojo con eso. ¿Y cómo se adquiere ese dominio? Pues leyendo y sustentando y escribiendo y guardando la data de qué persona, en qué año, qué fue lo específico que dijo, guardar el documento. Entonces, de aquí en adelante, ya saben, ustedes tienen que tener el verbo en la información. Gracias a los que participaron en el concepto. No sé si este se vea bien o se ve muy corto. Así ya. Entonces, fíjense, aquí tenemos este cuadro explicativo que me dice que efectivamente la episteme tiene que ver con conocimiento. Es decir, la episteme nunca acaba. Ustedes van a llevar el conocimiento desde el inicio hasta el final en su proceso investigativo. Siempre va a estar el conocimiento. Y logo, que viene de logía, tiene que ver con teoría, con tratado, con estudio. De allí que ustedes tienen que indagar cuáles son las teorías que están sujetas al tema de investigación que ustedes tienen, que ustedes pretenden desarrollar, ¿ok? Aquí dice una antigua concepción, la señala como la rama de la filosofía, que trata de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento, que las funciones es saber, ocupar la definición del saber, conocer los diferentes conceptos con sus fuentes, conocer los diferentes criterios, los tipos de conocimientos que están alrededor de la temática que ustedes están analizando, el grado de certidumbre del conocimiento. Bueno, y así pueden observar esta lámina que refleja lo que es filosofía es de la ciencia, que está agarrado de la mano con la epistemología. La epistemología es la construcción de los términos teóricos de la ciencia. Son diferentes concepciones metodológicas, son condiciones operativas y técnicas del proceso de investigación. Es relación entre teoría y ámbitos empíricos. Es la fundamentación del conocimiento. Es la búsqueda de la verdad. ¿Ve? Y fíjense, también una concepción actual es una disciplina cuya función es analizar, buscar problemas cognitivos de tipo científico, es la actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, es analizar, es evaluar, es criticar el conjunto de problemas que se presentan en el proceso de producción de conocimiento. Y bueno, todo eso tiene que ver que ustedes van a tener que caracterizar el tema de investigación que van a seleccionar o que están desarrollando o que ya seleccionaron. Y tenemos otro término que es noxiología, que etimológicamente noxis es conocimiento y logos es tratado o estudio. Alguien diría, bueno, es igual, alguien diría, no, es diferente, pero explica también el fenómeno del conocimiento, es decir, también es la relación que se establece entre el sujeto conocente y un objeto o fenómeno o situación objetiva. Ya nosotros empezamos a manejar términos que nos van distinguiendo en el campo doctoral, como es sujeto y objeto. Si yo le digo, bueno,
Gisela, ¿cuál es tu objeto de investigación? Entonces uno, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es el objeto de investigación? Bueno, el objeto de estudio, ¿qué es lo que va a investigar? Pero empezamos a manejar esos términos. ¿Cuál es el objeto de tu conocimiento? ¿Y cuál es el objeto? Es la temática. Si uno le empieza, bueno, Antonio, ¿cuáles son tus sujetos de información? Mis sujetos son las personas. Son las personas a las que probablemente yo pueda tener acceso a la investigación. Yo, por ejemplo, una de mis tesis doctorales fue la gerencia investigativa universitaria en Venezuela. Entonces, mi temática, mi objeto de investigación era la gerencia investigativa universitaria, mi objeto de investigación. Y mis sujetos de investigación, yo empecé a delimitar o a indagar quiénes podrían ser mis sujetos de investigación. Entonces, los, los dividí mis sujetos de investigación en regionales y nacionales. Y fue a quienes yo empecé a tener en mi cuaderno como posibles sujetos de investigación. Fíjense que vamos a encontrar mucha información en las redes de personas que han escrito, de autores que han escrito a lo largo del tiempo sobre una temática. Entonces, en este caso, puedo mostrarles cómo, por ejemplo, Jaramillo Luis del año 2003 determinó un concepto de epistemología donde dijo que es una práctica continua y móvil de un mundo dinámico y efectivamente a medida que avanza el tiempo van emergiendo cosas nuevas. Realmente el mundo es dinámico. Entonces hay nuevas leyes, por lo tanto en el proceso investigativo que ustedes escojan siempre surgirá algo nuevo y tienen que estar atentos, qué emerge, qué sale, porque si no están atentos se les escapa algo que estaba aprobado y nunca supieron. Entonces puede en un momento determinado un jurado decirle, pero no toma en cuenta tal cosa. Entonces aquí empieza a tener ustedes foco, ojo visor de lo que emerge continuamente sobre la temática que ustedes estén, porque el mundo está muy, muy dinámico y muy rápido, ¿ok? Entonces, fíjense, está el concepto de epistemología. ¿De dónde surgió esto? De un artículo que está en la red que se llama ¿Qué es epistemología? El autor fue del año 2003 y él consideró que el conocimiento cambia constantemente, que no es algo fijo y que siempre está en movimiento y que puede mejorarse. Y colocó la fuente bibliográfica y ustedes tienen que empezar a manejar la forma de citar los autores siguiendo las pautas según la versión que le exija la institución. Yo solicito que sea el Norma JAPA, séptima edición, donde se vea plasmado apellido, año, título del documento, de dónde proviene, es una revista, es una tesis, es un libro, en este caso es una revista, y la revista identifica el volumen 18, y identifica las páginas, y algo muy valioso, que el link que colocan en la fuente abra. Si no abre, no sirve, porque eso significa que fue más búsqueda de repente de la IA que colocaron exactamente como se las dieron. Y entonces para mí, como doctora, como jurado de una tesis, yo le doy clic al documento y si me abre, va bien. Si no me abre, no lo tomo en cuenta, significa que no es una información válida y confiable. Entonces se lo coloco porque deben ustedes tener presente lo que les estoy diciendo. Eh, Perfecto, ok, gracias. Por ejemplo, acá Jesús Cepeda, del año 2022, demostró un concepto de epistemología y manifestó que sí es un estudio filosófico que orienta, legitima y fundamenta las prácticas investigativas mediante la reflexión. Recuerde que les decía que ustedes tienen que tener siempre una postura crítica. Entonces, esa postura crítica tiene que ver con que están de acuerdo o en desacuerdo con lo que busca determinado autor, pero de acuerdo a su experiencia de la lectura, ustedes van a poder plasmar después, ¿no? Entonces, acá les muestro efectivamente que el artículo se llamó La epistemología, guía para el conocimiento científico. Los invito para que lo lean, ¿verdad? Estos fueron los autores, Charny y Jesús. Se considera que es una forma de pensar cómo se hace la ciencia
y que va a permitir reflexionar sobre cómo se crea, cómo se valida ese conocimiento emergió de todo lo que ustedes dijeron al inicio. Y observen que está debidamente citado. Entonces ustedes tienen que tener presente que deben citar correctamente, ¿ok? Bien, ya con esto cerramos la mañana de hoy y la actividad del día de hoy corresponde a lo siguiente. Cada actividad que se realice va a tener un valor de 100 puntos. 100 puntos. Son 3 actividades a lo largo de este camino y esta actividad tiene que ver con hacer un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo tiene 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, y ustedes van a colocar acá, así como les mostré anteriormente, el concepto de epistemología, cuál es el título del artículo de donde ustedes sacaron ese concepto, cuál es el autor, cuál es el año, y no colocar qué opina cada autor, sino de todos estos, cuál fue el aspecto común que vieron, cuál fue lo común que emergió de estos autores. Y sí, para cada uno hacer la fuente bibliográfica de forma correcta, porque a veces no colocan el link no abre porque no es correcto, porque no existe, porque lo agarraron de la IA y lo pegaron. No tiene volumen, no se sabe si es revista, no se sabe si es libro, si es tesis. Entonces tiene que estar y desde ahora tienen que aprender a citar correctamente, ¿ok? Entonces, por hoy termina la clase y les agradezco su atención y el hecho de haber estado conmigo en la mañana de hoy. Y los que estuvieron presentes a lo largo del camino, gracias Antonio, gracias Gisela, Doc, Antonio Morales, gracias Carlos Ospino, ¿verdad? Gracias Julio Mena, gracias Oscar Castro y gracias Robinson Peña por haber estado hasta esta hora conmigo compartiendo esta unidad curricular en esta primera clase. Así que de mi parte, lluvia de bendiciones y adquieran con ustedes mismos ese compromiso del por qué están haciendo un estudio doctoral que no, como dicen en criollo, no es soplar y hacer botella, ¿no? Y ya. No, significa que hay que ponerle, que hay que investigar, que hay que leer, que hay que hacer el compromiso conmigo mismo, conmigo, de que sí, efectivamente voy a iniciar, voy a desarrollar, voy a terminar, que le coloco a mi sueño de ser doctor un inicio, estoy iniciando, o cuando iniciaron ustedes, estoy iniciando en tal fecha y aspiro a terminar en tal fecha. Visualícense doctores, visualícense con esa toga, con ese birrete, siéntanlo, respiren y digan, lo logré. Y de repente ahorita dicen, no, ahora es que falta, no, no me veo así. Si se ven así, trabajenlo porque tienen que internalizar que van para allá y que van a ser futuros colegas, doctores en los diferentes lugares que nombraron acá, que son tan divinos, en su mayoría de Colombia, amada Colombia, y de Ecuador, y no vi de Venezuela ninguno, los que participaron creo que todos eran de Colombia, y si me falta alguno, pues me perdona, y manos a la obra. Así que gracias infinitas a todos los que estuvieron en la clase de hoy, ¿ok?